Este dolor no es mío. Mark Walling. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Primera parte, la red de traumas familiares. Capítulo 2, la epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora los científicos entienden mejor el genoma humano. Han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, sus siglas ADN-NC, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante, y los seres humanos tenemos un porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan al ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitamos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades, con una resistencia medioambiental, como lo llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a situaciones estresantes. Pero, por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso a contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células, llamadas etiquetas epigenéticas, que se adhieren al ADN y dicen a la célula que active o silencie un gen determinado.
En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno y cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distintiva, dice Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y de los óvulos, poco después de la fertilización, antes de que pudiera afectar a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en un disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que un día se convertirán en nosotros. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el cual se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN que se puede transmitir a generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Otro mecanismo genético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula del ARN no codificante, llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se cuentan el CRF1 y el CRF2, receptores de hormona liberadora de la corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor Jimmy Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yehuda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren, en efecto, de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en las proximidades durante los atentados del 11 de septiembre de Nueva York y que desarrollaron más tarde TEPT, dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor irrigación como la reacción entre estímulos nuevos.
Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado TEPT tras el 11 de septiembre, respecto de las que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo del Hospital Mount Sinai de Nueva York publicaron en agosto de 2015 en la revista científica Biological Psychiatry un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo investigador de Yehuda analizó una región determinada del gen FKBP5 asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en padres como en los hijos. Compararon estos resultados con la de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos se podían explicar por traumas que habían vivido sus padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo puede influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestler ha escrito un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de la depresión, publicado en la revista JAMA Psychiatry en febrero de 2014. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollaron TEPT después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con ruidos fuertes al ver personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando las madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Ha escrito en la revista Psychiatry Today el psiquiatra David Sack, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre trastorno de estrés postraumático puede desarrollar a veces su propio TEPT, al que llamamos TEPT secundario. El Dr. Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron TEPT sufren síntomas similares. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los del padre. Los hijos de un padre o una madre que sufrió trauma durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad del mismo modo entre los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam. Se da una tasa de suicidio superior a la de la población general.
La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre jóvenes indios americanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Bedner, historiador y abogado cherokee especializado en derecho indioamericano, propone el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron con la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. El doctor Lemanuel Le Bistoy, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado a la genética de la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Bistoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar por fin pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de vivencias a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800,000 personas tienen los mismos síntomas de estrés postraumático en los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimiento de ansiedad intensa y visiones obsesivas semejante a los horrores que tuvieron lugar antes de que nacieran ellos. En un fenómeno que cabía esperar todo lo que no se dice, se transmite, afirma el psiquiatra Nason Munjadumutsa. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Rutakiji Visosa llama un contagio de subconsciente colectivo. Yehud afirma que los hijos de madres que sufren TEPT tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un TEPT que los niños del grupo de control. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido TEPT.
Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función del TPT les fue transmitido por la madre o por el padre. Ha descubierto que el TPT paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el TPT materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yehuda expone más concretamente que los hijos de padres que tuvieron TPT tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a la reacción de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de las madres que tuvieron TPT se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al Holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del Holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo, variaciones que dependían de si las madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el Holocausto. El TPT de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Gretchen, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron un trauma de partida. Los traumas no solo son los de la guerra, sino de cualquier hecho lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia. Un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada puede llevarnos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de traumas del pasado. Dice Sack, el trauma se extiende por la sociedad, además de intergeneracionalmente.